Pa' la puta madre. Disculpa, Sí. ¿la calle de Rota? Ni idea, monstruo, me mataste, no soy de por acá. Puta madre. Hoy en CMQ nos subimos a la escaloneta y te contamos todo el camino de la selección argentina rumbo a Qatar 2022. La Argentina. Pará. ¿Qué? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en CMQ. ¿Cuántos minutos quedan? Ahora sí. Ahora sí, la Argentina. La Argentina. La Argentina, porque no es la Argentina, es la Argentina. Todo junto. Es Todo como junto. un director de orquesta lo tiene que manejar. De Full Manager. De Full Manager. La que no puede faltar en el mundial. La que no puede faltar en el mundial, ¿no? Campeona de 2 mundiales. 2. 78-86, 78-86. no me acordaba el de 70 y algo. 78 Argentina. Ahí está. En la Argentina. En la Argentina. Y 86 en México. 86 en México. ¿No? Qué mundiales, Qué mundial. Bueno, habrá que hacer. En algún momento yo creo que con este concepto, con este tema de que se viene el Mundial 2022, hablaremos de mundiales, hablaremos de mundiales. Ese está picante, está jugoso. Sí. Pero bueno, la Argentina que dirigida por Lionel, y no Messi. Lionel Messi, no, Lionel Scaloni, que cuando llegó todos decíamos, ¿y este quién es? Yo incluso, yo decía, Sí. ¿quién es? Bueno, Maradona dijo, Scaloni quiere dirigir la selección argentina, vamos gente. Dijo. Va a aparecer el video. Va a aparecer. Ya tuvimos en un video Sí. que apareció. Espacio para que aparezca el video. El problema es que se crea técnico mañana Scaloni y diga, no, yo quiero ir al Mundial, no. Listo. No, y que bueno, cayó unas cuantas bocas, ¿no? Unas cuantas bocas cayó en todo el país. Sí, silenció un país entero casi. Silenció un país entero que a ver. no Mauricio Larriera de la selección argentina. Exacto. Además son parecidos, ¿viste? Que si Sí. lo mirás un poco Sí, en lo blanco del ojo se parecen. Tienes que mirarlo así. Bueno, la verdad que no sé cuántos partidos lleva exactamente. 31, 32, 37. No 30 perdió y partidos algo. en la eliminatoria. No perdió partidos. Tuvo empates, pero no perdió partidos. Que eso es. Lo más lindo que yo lo busqué para ponerlo y no lo puse porque lo encontré cuánto decía y no lo puse. 31 creo que son o 32, una cosa así. Ahí va. Sin perder. Sí, Desde la semifinal de la Copa América de Brasil 2019. Más datos que ese no te puedo. Claro, no, pero además en la eliminatoria venía sin perder también. Por eso, ¿no? Desde eso que yo te digo no pierdo. Desde esa 2019, semifinal de 2019. claro, 2019. Desde esa Disparate, semifinal. ¿no? Claro, Sí. y próxima Copa de América la gana. Exactamente, la 2020 la ganó. 2020 o 2021, 2020. Y sí, se jugó. Se jugó en el 2021, Sí, pero era está. 2020. Está. Se cambió de 800 sedes también. no importa. Se Juan Colombia, Argentina, Colombia. Paraguay. Y apareció el gigante de América y dijo, se juega acá. Aquí se juega. Bueno, bien. Vamos a hacer el repaso ya Vamos a contar de las eliminatorias, cómo llegan, qué resultados obtuvo y bueno, vamos a hablar un poquito de la actualidad de cómo le tocó en este mundial. Sí, qué sorteo, ¿no? ¿Qué sorteo? Sí. Así que bueno, vamos a repasar. Vamos ahí. Yagi, contanos a nosotros, me pongo del otro lado y te miramos. Contanos los resultados, por favor. Bueno, Argentina arrancó la eliminatoria ya por 2020, parece una eternidad, pero no hace tanto tampoco. Las eternas eliminatorias. Las eternas eliminatorias, las complicadas eliminatorias son Y decir que el mundial se juega en diciembre, si no, no sé cómo iban a hacer. No sé. No sé, Clasificaba y jugaba todo. mañana. Claro. Terminaba el partido con Chile y Uruguay viajaba enseguida a Qatar y Directo. ya arrancaba el lunes. Ya, El lunes siguiente. Bueno, vamos. Argentina arrancó jugando con Ecuador ganándole 1-0. Los goles, ustedes ponen en Google goles Argentina-Ecuador Y los van 2020 viendo ahí y ustedes. los van buscando. Para Si ver no- quién los hizo porque nosotros no los tenemos No, acá. si no el video sería eterno. No, es imposible. Seguimos. Luego visita Bolivia y le gana 2-1 En en la la altura. altura, ¿no? 2-1 una altura importante. Una selección que venía siendo criticada igual de todos modos. Entonces, No importa. Scaloni ha criticado. igual lo siguen criticando hoy en día. ¿No? Que en Argentina es así. Claro. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, luego le toca Paraguay, sí, lo vi, en Argentina y empatan 1-1. Visitan a Perú, le ganan 2-0. 1-1 con Chile en Argentina. Luego van a Colombia, empatan 2-2. Y yo creo que acá es cuando ya empieza Sí, que empieza la escaloneta. levantarse, la escaloneta. 3-1 a Venezuela en Venezuela, 3-0 a Bolivia en Argentina. Empata 0-0 con Paraguay en Paraguay, que fue un resultado ahí perdido. Luego nos gana a nosotros, a Uruguay, 3-0 allá, con una vergüenza. Sí. Uruguay. Final del proceso ahí. Casi final del proceso Tavares. Sí. Bueno, después le gana a Perú 1-0.
Vuelve a ganar Uruguay. Vuelve a ganarle acá a Uruguay 1-0. Empata 0-0 con Brasil. Sí. Ese fue el. Este fue el que quedó ahí. El que quedó ahí. En el veremos. Exacto. Después le gana 2-1 a Chile. Vamos en Chile. 2022, empezó en 2020. Sí, vamos en 2022. Luego le gana a Colombia 1-0 en Argentina, a Venezuela 3-0 en Argentina y cierra la eliminatoria empatando 1-1 con Ecuador en Quito. En Quito. En Sí. Bueno, ese fue el camino de Argentina. No perdió. No perdió. No perdió ningún partido. 3 años sin perder. Disparate, ¿no? Que lo diga, que lo cuenten como quieran. Que lo cuenten como quieran. O sea, excelente. Así que bueno, ese fue el camino de Argentina, la Argentina. Ganando Copa América de por medio. Copa que América. No lo decimos acá todo, pero es parte del camino también, Sí. porque digo, la selección Donde ahí se tomó más afianza, fuerza, claro. No. Y confianza. La confianza después de esa Copa sí. América, olvídate. Exacto. Chao. Y bueno, para mí llega como candidato a ir a dar que hablar bastante. Para siempre mí- da que hablar, ¿no? Pero Para digo, mí más. hay 4 o 5 que son candidatos fijos a ganar el Mundial. Este Mundial, ¿no? La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Exactamente. Como lo dicen en todos lados. ¿viste? Exactamente, Dicen sí. que uno puede ser menos. No, claro, obvio. Porque la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, Yo digo que Uruguay va a salir campeón, pero por un tema de porque queremos que salga de campeón. identidad. Y porque nos persona. ilusiona Alonso, dice que Y va a ir a ganar. y porque no juega mal Uruguay, pero no vamos a hablar de Uruguay. No. ¿Está? En el próximo video van a tener Uruguay, un próximo video. Así que bueno, te cedo la posta. Yo ya abrí. Y bueno, entre figuras destacadas, Messi, Di María, Messi. Di María. María. Ya me fui de país. Sí, sí. No, Di María, bueno, Dibu Martínez, ahí descubierto en el camino también. Paredes, De Paul. Tiene para. No, el mejor más. descubrimiento fue el de Dibu Martínez. Sí, creo que sí. Porque para yo mí. creo que ahí tenían que hacer un recambio, estaba Armani atajando y después pasó a otro y tenían que hacer un recambio. Tenía un golero que tuviera identidad y se Sí. comió el pueblo Sí, en esa semifinal con Colombia. Con ¿no? Colombia, sí, así es. Y bueno, nada, tiene también una gama de jugador igual para citar, o no, bueno, ha citado jugadores juveniles ya también Scaloni Sí. para asegurarlos en la selección argentina para que no se lo Para que no nacionalicen. exacto. Así que para mí en el sentido va con tremendo equipo, más allá de las figuras que destacamos, entre otros. Y bueno, vamos a hablar un poco del grupo que le tocó, qué puede pasar. Bueno, Argentina llega al Mundial, a la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar. En avión llega. Y es importante. Llega con 39 puntos obtenidos en la eliminatoria en segundo lugar, detrás de Brasil, que fue descomunal. Brasil fue un disparate. Ya Y- analizaremos Brasil. Exacto. Y en el sorteo, que va a estar en el grupo que le tocó, que es el grupo C, que va a aparecer acá en pantalla, igual yo lo voy a mencionar, está México, Arabia Saudita y Polonia. No es ni el grupo más accesible, pero tampoco creo que es el más fácil, ¿no? Creo que el único simple ahí es Arabia. Y sí, y escuchaba yo ayer hablar, no me acuerdo en dónde, que es el que termina de marcar el grupo, como que... bueno, es Arabia, está, es más accesible, si hubiese sido otro lo complicaba más. Claro. Porque Polonia es Polonia, Lewandowski, todos estos jugadores que vienen surgiendo, surgiendo, digo. Ahí. Lewandowski ya está está consolidado, hace digo, mucho, más sí, sí. los nuevos. Y México, yo qué sé, hasta nosotros le ganamos, pero es México. Pero es México y se fortalece en los mundiales. Es México, sí, no deja de ser un equipo complicado México. Claro. Entonces, yo creo que ahí igual Argentina pasa primero. Sí, para mí pasa, Arabia para mí son 3 puntos seguros, México yo creo que son 3 puntos y Polonia puede ser un empate capaz, si no le termina ganando también. Claro. Pero sería para mí el más complicado. Ahora, si querés ver las predicciones de CMQ, vas a tener que ver toda la sarta de videos que van a salir del camino, porque ahí te vamos Toda a ir la saga. mencionando, claro, ahí te vamos a ir mencionando cómo vemos nosotros a cada equipo contra sus rivales. No vamos a decir, Eso. bueno, México-Polonia va a salir de tal forma. No, cuando lleguemos a México, ahí ya veremos. Ojo que llegado el mundial, podemos hacer ya en clima mundialista, ya en noviembre, podemos llegar a hacer algún video hablando Aparte, solo de esto. aparte, de, sí. che, grupo A, ¿qué pasa? Y ya vamos haciendo y ya hacemos los octavos, los cuartos y ya te decimos quién sale campeón para CMQ. Exacto. Olvídate. Pero hoy, para mí, Argentina es el primero de este grupo. Sí, para mí también. Y bueno, veremos. No vamos a andar haciendo futurología como hace Teis Sports. No. Que Ni es- como lo hicimos cuando dijimos que no íbamos a Qatar.
Uruguay no va a Qatar. Uruguay no va a Qatar. No, pero veremos qué Veremos pasa. a ver qué pasa. ¿Está? Así que bueno, creo que por acá, Creo que por acá ya estamos. bueno, importante suscribirse, Muy importante. activar la campanita porque Eso es más importante aún. estos videos de El Camino rumbo a Qatar 2022 va a ser una serie de videos, 32 para ser más exacto. 32 capítulos. 32 capítulos que, bueno, van a ir complementando un poco lo que es la ansiedad, o por lo menos para calmar la ansiedad. Para ir mundial. consumiendo un poco de esto que te calma. Sí, y, no sé, un poco. y ustedes consumen y nosotros nos dan ganancias. Así que, gente, los esperamos, como ya lo dijo Shaggy, es así, en otro nuevo video de CMQ. ¿Cuántos minutos quedan? Nos vemos. ¿Al final supiste dónde era la calle Derrota? No. No, ni idea, monstruo, no soy de por acá.